La necesidad de un empleo convocó a 6.000 personas en busca de 200 puestos que ofrece la empresa de aseo de Quito. La Asamblea debate el pedido de destitución de la vicepresidenta Yesenia Guamaní. Habría los 70 votos necesarios. Se mantienen en alza los contagios con COVID-19. Según las cifras, los casos positivos superan los 7.000 semanales. 2 trabajadoras de la salud fueron baleadas en el sur de Guayaquil. Una de ellas fue asesinada con 4 disparos y la otra quedó herida. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí empezamos las noticias en Televistazo. Cerca de 6.000 aspirantes llegaron desde la madrugada a los exteriores de la empresa municipal de aseo de Quito en busca de una plaza de empleo. Hola, Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Bienvenidos a Televistazo. La institución hizo una convocatoria pública para llenar apenas 200 vacantes para barrenderos, recolectores de basura. Alex Ceballos estuvo en ese lugar donde la larga fila de 6.000 personas se extendió por más de 15 cuadras. Las autoridades municipales de Quito hicieron una convocatoria para llenar 200 vacantes en el área de ayudantes de recolección y servicio de aseo. La respuesta fue una impresionante fila de desempleados que se volcaron a presentar sus carpetas. He venido hoy acá porque necesito un trabajo estable. Mi esposo tiene una enfermedad y él ya no va a poder trabajar. Persona que se le encuentre tramitando puestos o dando turnos, enseguida llamando a la policía. Desde la tarde y noche de ayer durmieron en los exteriores de la empresa metropolitana de aseo. Madres de familia con sus pequeños hijos que no logran obtener una oportunidad de empleo, jóvenes con ilusiones, adultos mayores sin oportunidades, incluso profesionales con título de tercer nivel, dispuestos a trabajar en lo que sea, una cantidad de mano de obra que no logra ingresar al mercado laboral. Llegaron alrededor de 6.000 personas. El gerente de la empresa de aseo informa cuántos cupos necesitan y cuáles son los requisitos. Nosotros tenemos aproximadamente 200 vacantes que vamos a llenar mediante este concurso, pero como ustedes ven, la presencia masiva de la ciudadanía excede en mucho ese número. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el Ecuador casi 6 millones de personas no tienen un empleo adecuado. Aunque los aspirantes podían postularse electrónicamente, miles prefirieron asistir personalmente. Esta es la necesidad de su pueblo, es la falta de empleo. Eso necesitamos, más fuentes de trabajo, no queremos bonos. El municipio señala que no va a poder satisfacer la demanda, pero ofrece un proceso justo y transparente en la selección de carpetas. Se instaló la sesión en la Asamblea Nacional para definir si Yesenia Guamaní es o no destituida del cargo de vicepresidenta. UNES cuenta con los votos para lograr el cese de Guamaní. Francisco Garcés está en el Palacio Legislativo. Francisco, cuéntanos qué novedades hay al momento. Sí, Gaby, amigos, buenas tardes. En este momento va a empezar el debate al respecto de la situación de la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní. Recordemos que ella fue acusada por Yajaira Urresta de las filas correístas por una supuesta incumplimiento de funciones en su cargo de segunda vicepresidencia, de la segunda vicepresidencia y dentro del Consejo de Administración Legislativa. La acusación se presentó ante el Pleno, la defensa la hizo Yesenia Guamaní durante el tiempo que tenía de debate aquí en la sesión durante la mañana y se ha completado ese proceso. Lo que está sucediendo en este momento es el inicio del debate entre los legisladores para definir en las próximas horas la suerte de Guamaní. Los votos estarían dispuestos ya para su destitución del cargo de segunda vicepresidencia. A continuación vamos a escuchar lo que dijo Guamaní durante su defensa aquí en el Pleno del Legislativo. Me voy con honor y dignidad, porque aquí no se negocia la decencia. La decencia no se negocia en la Asamblea Nacional y es lo que tanta falta le hace al correísmo y a sus amigos aliados. Pero de la misma manera voy a defenderme
legalmente para dejar por sentadas todas las ilegalidades, empezando desde una denuncia que no tiene ninguna motivación. En este momento se está constatando cuántos legisladores se encuentran en el pleno de la Asamblea, pero como ya les decimos previamente, UNES, que es el bloque de la acusación, cuenta o espera contar con los votos suficientes que provendrían también de disidentes de Pachacutic, de disidentes de la izquierda democrática, además de otros legisladores, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, para cumplir con su objetivo de destituir a Yesenia Guamaní del cargo de la segunda vicepresidencia. Eso se sabrá posiblemente durante esta tarde cuando continúe el debate y si el presidente del Legislativo pone a votación la moción de destitución de Yesenia Guamaní de la segunda vicepresidencia. Al respecto les estaremos informando en nuestras próximas ediciones de Televistazo. Estefi, tú sigues con más información. Buenas tardes. Estamos pendientes. Gracias, Francisco, por ese informe. Y mediante un comunicado, Fausto Jarrín anunció que renuncia a su cargo de asambleísta. En ese documento, Jarrín afirma que la decisión la toma para asumir nuevamente al 100%, dijo, su labor como defensor de sus compañeros. El abogado fue parte de la defensa del expresidente Rafael Correa, recordemos, en el caso Sobornos, además de Jorge Glass y de Cristian González en procesos judiciales por casos de corrupción y terrorismo, respectivamente. Con esta carta presentada, Jarrín deja la bancada de UNES y la asambleísta suplente es Gisela Garzón. En el segundo día de diálogo se instaló la mesa técnica sobre condonación y moratoria de deudas en la banca pública y privada. Mientras la mesa de focalización de combustible se volverá a reunir el viernes, hoy el gobierno y el movimiento indígena analizan el tema por separado. Jacqueline Rodas con los detalles. En el segundo día de las mesas técnicas, solo se instaló la que analiza la condonación o moratoria de deudas en la banca privada y pública. Esta vez no se vio llegar a ministros. Estuvo el presidente de Ban Ecuador, Iván Andrade, y delegados de las carteras de Estado. Por el movimiento indígena asistió el presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa. Que realmente esta apertura se transforme en concreciones y en respuestas concretas. Justamente hay mucha resistencia de parte del gobierno en lo de la condonación. Podemos llegar a una salida, ya está aprobado. Está emitido el decreto en la cual aprueban hasta $3.000, que por lo menos inicien por ahí. Invitada por la FENOCIN, participó la exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, Vilma Salgado. Va a estar presente la Junta de Política y Regulación Monetaria, que es importante que esté presente. Hoy se va a analizar información concreta, ¿no es cierto?, que van a traer las autoridades. Desde el sector indígena ven complicado que en 3 días se llegue a un acuerdo. Creen que este tema se extenderá a 5, que es el plazo máximo fijado por las partes. La otra mesa sobre focalización de subsidios a los combustibles no se reinstaló. Ayer acordaron que dedicarán este día a analizar la información por separado. El movimiento indígena se juntó en la sede de la CONAIE. Vamos a analizar la documentación que ha presentado el gobierno. Es un proyecto piloto que piensan implementar en algunas provincias a través de los dispensarios de Petroecuador. Estamos analizando ese tema. Hay que incorporarle un TAP al vehículo y con eso cuando se aproxime a las gasolineras ya le marca y le dice usted no puede ser usuario, por ejemplo, de gasolina extra, usted no puede ser usuario de diésel. Esta mesa volverá mañana a la conferencia episcopal con respuestas de lado y lado a los planteamientos iniciales. Y cerca de 5.000 operativos de control de precios de productos de primera necesidad se han efectuado en todo el país desde que el presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo el 452. Pero pese a esto, el valor de algunos alimentos no se ha estabilizado. Carla Delgado, nuestra compañera, recorrió algunos centros de abasto de Quito y nos cuenta ahora. En los mercados de la ciudad hay cierto alivio. Los vendedores aseguran que desde que iniciaron los operativos para evitar la especulación, los precios de muchos productos han logrado estabilizarse. Sin control subían el tomate, la paiteña. Antes costaba $18. En el paro costó 45. Ahora cuesta 12 y 13 dólares, señorita. Pero esto no ocurre con todos. Por ejemplo, el aceite y los granos secos.
La lenteja también se ha mantenido, todo lo que es frijol, todo lo que viene desde el campo se ha mantenido. Para saber el quintal de lenteja. El quintal de lenteja está en $90, 95 dependiendo. ¿Cuánto compraba? Se compraba en 75. El pasado 16 de junio, el presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo 452, con el que se dispuso a las gobernaciones e intendencias intensificar las intervenciones y operativos de control de precios de productos de primera necesidad. Desde entonces, según datos del Ministerio de Gobierno, se han efectuado 4.996 operativos en todo el país. Solo en Pichincha se han emitido 131 citaciones, como lo indica la Intendencia. Luego de socializar, si no están incumpliendo, les mencionamos y les advertimos de que en este caso, si continúan con la subida de precios o la especulación, van a ser sancionados. En este caso, vaya a tratar de subir el precio, tiene una sanción de 15 a 30 días. Explica además que tras el paro, aún persisten las zonas en donde no se respeta el precio oficial del gas, como tampoco se ha normalizado su distribución y lo constatamos. Tienen que ir a dormir para poder conseguir un poco que ya les ha terminado. O sea, ¿está escaso? Está escaso, sí. Desde el Ministerio de Gobierno aseguraron que los operativos se intensificarán. Y las autoridades en Guayas no han podido controlar al 100% la comercialización de los productos en los mercados. Usuarios denuncian que los alimentos siguen caros. Diego Cuenca conversó con el gobernador del Guayas, quien explicó que eso ocurre porque en toda la provincia hay un déficit de comisarios. El valor de los productos en los mercados aún no se estabiliza. Ciudadanos llegan a comprar sus alimentos y encuentran precios altos. Y cada puesto no tiene el mismo precio. Los que están más adelante venden más caro, los que están más atrás venden más barato. El gobernador del Guayas recorrió mercados de Guayaquil y constató la inestabilidad en el valor de la libra de cebolla colorada, la papa y otros víveres. Ciertos desfases en la cuestión de precios. La cebolla colorada, como usted puede ver, está a 30 centavos, a 35 y otros a 40. Y por lo tanto es el momento que los precios se estandaricen. Hay comerciantes que tienen escondido el tablero con los precios oficiales, pero cuando la autoridad llega todo parece funcionar con normalidad. Por eso los consumidores piden controles permanentes. Que siempre se haga estos controles, no solamente por hoy día, sino siempre. Pero en Guayas hay déficit de comisarios. Solo existen 30 para toda la provincia. Por ejemplo, en Guayaquil hay 50 mercados municipales, pero para controlar la comercialización justa en la urbe, solo existen 10 comisarios, quienes además tienen que vigilar tiendas y otros centros de abasto. Así lo reconoce el gobernador. Para Guayaquil en este momento tenemos 10 comisarios. ¿No alcanzan los 10 comisarios para 50 mercados que hay en la ciudad? Sí, hay 49 mercados, efectivamente. Bueno, veremos la forma como los próximos días vemos si podemos aumentar más comisarios. Pero en todo caso... Pero reconoce que hay un déficit de comisarios. Hay un déficit para esta ciudad que tiene más de 3 millones de habitantes. Esto ocurre a pesar de que el pasado 15 de junio, el presidente de la República decretó intensificar el control de precios de los productos para evitar la especulación. En Ecuador se mantiene al alza la curva de contagios por COVID-19 y en tanto la Federación Médica Ecuatoriana llama al Ministerio de Salud a incrementar las pruebas rápidas para entregar cifras más cercanas a la realidad. Fabiola Santana nos cuenta sobre la situación también en los laboratorios. En el Centro de Salud Las Casas, en el norte de Quito, los médicos notificaron a este ciudadano que dio positivo para COVID-19. Tenemos la C y la T. ¿Ya? Usted positivo para COVID. Me sentía mal, dije, puede ser el COVID, porque había un sobrino mío que estuvo y tal vez él nos contagió. Era uno de los 10 nuevos casos confirmados tras la realización de 40 pruebas hasta antes de mediodía. Un promedio entre 30 a 60 pruebas diarias y más o menos estamos hablando que en positividad de las pruebas son un 30 a 40%. Según datos del Ministerio de Salud, la curva de contagios continúa al alza. En una sola semana, a mediados de mayo, habían 1.700 casos. A mediados de junio se registraron 7.200 casos. Y en la última semana, hasta el 9 de julio, se confirmaron 7.400 contagios. Sin embargo, la Federación Médica Ecuatoriana pide al Ministerio de Salud que sincere las cifras. Hacemos la exhortación hacia la Autoridad Sanitaria Nacional
para que se realicen más pruebas. Pero para la Cruz Roja, muchos de los pacientes con síntomas gripales no acuden a realizarse la prueba, pues los confunden con influenza estacional. Todo debería ser considerado un COVID sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Los contagios contrastan con el estancamiento de las cifras de vacunación. De los 14 millones de personas con el esquema completo, 6.5 millones se han aplicado la tercera dosis y 911.000 la cuarta dosis. De allí que llaman a no descuidarse y aprovechar la ampliación del número de centros de inmunización. 2 trabajadoras de la salud fueron baleadas en diferentes lugares del norte de Guayaquil. Una murió y la otra quedó herida. La policía investiga si ambos ataques están relacionados, pues se descarta el robo. Merlin Ochoa nos informa que solo en Guayaquil, en el último día, se han registrado 9 muertes violentas. Tendido en la calzada quedó el cuerpo de Karina Bravo, de 50 años. En el momento de su asesinato tenía un chaleco del Ministerio de Salud Pública. Sucedió en la cooperativa Santiaguito de Roldós, en el Guasmo, sur de Guayaquil, este jueves. Quien trabajaba en malaria del Ministerio de Salud, pues esa es la primera información que tenemos. También se está viendo los videos para ver si se reconoce a las personas que lo hicieron. La señora no tiene antecedentes, es una funcionaria pública del Ministerio de Salud. Las investigaciones determinan que 2 sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la mujer. Ella se encontraba parada esperando bus. Desde la moto los sicarios le propinaron 4 disparos y huyeron. Los uniformados descartan el robo, pues la víctima tenía todas sus pertenencias. Pero no fue el único hecho criminal que se registró en el sur de Guayaquil. Casi que a la misma hora, otra trabajadora de la salud fue baleada a pocos pasos de una de las puertas del Hospital Teodoro Maldonado Carpo. Era una doctora de 44 años y llegaba a trabajar cuando fue interceptada por un sujeto, quien le disparó en 6 ocasiones. 3 balas impactaron su cuerpo. Y varias personas que aquí le apoyan a la señora y le trasladan hasta emergencia, donde ingresa inmediatamente a quirófano. Pues y luego de la intervención y el primer reporte de los médicos nos indican que está fuera de peligro, está estable. La policía informó que la mujer sufrió un primer atentado hace meses, pero no confirmó si ella estaba dentro del programa de víctimas y testigos de la Fiscalía. Sí, las pertenencias creo que había cogido un guardia de seguridad de aquí, de la empleada, entonces en eso se podría decir que se descarta el robo. En menos de un día, 9 personas fueron asesinadas por sicarios en la urbe. Y el gobierno anuncia que durante el primer semestre los valores recaudados por concepto de impuesto superan lo previsto. Son casi 10.000 millones de dólares el valor que los ecuatorianos han tributado. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas reconoce que hay evasión y comenta que las acciones que se están tomando para atacar esa conducta. El gobierno tiene buenas noticias económicas. Durante el primer semestre, la recaudación tributaria alcanzó los 9.248 millones de dólares. De ese monto, el 23.4% corresponde a la reactivación de la economía y un 8.9% a los nuevos impuestos, producto de la reforma tributaria. La velocidad que viene trayendo la economía nos ayuda a poder prever que efectivamente vamos a recaudar más de lo proyectado. Y eso es positivo para el país porque se evidencia no solo que está creciendo la economía y actividad económica, sino también que pudiera haber más recursos para la disponibilidad del Estado. El objetivo que se plantearon a finales del año pasado era alcanzar 15.400 millones de dólares de recaudación. Y todo indica que esa cifra será ampliamente superada. Pero eso no significa que la evasión no sea un problema latente. Y Francisco Briones, el director general del Servicio de Rentas Internas, señala que se están tomando distintas acciones para combatirla. Me he empezado a reunir con los alcaldes de los 221 gobiernos autónomos descentralizados. ¿Para qué? Para pedirles el anexo GAT. ¿Qué es el anexo GAT? El anexo GAT es información sobre catastros, patentes, títulos habilitantes de transporte y espectáculos públicos. Para ahí sí yo determinar si efectivamente se están pagando todos los impuestos que se deben pagar. En relación al anuncio presidencial realizado en octubre del año pasado de dar a conocer los nombres de los grandes evasores, señala que no es tan sencillo. Debido a la ley, esos procesos de control que hemos activado son reservados hasta el momento en el cual ya hay una decisión y probablemente pasen a ser judicializados. Y que esos procesos los están acelerando para finalmente dar a conocer los nombres de los evasores.
Más adelante en Televistazo, familiares del policía asesinado por delincuentes en el Golfo de Guayaquil piden que se haga justicia. El cuerpo llegó a El Oro para rendirle honores. Seguimos con más noticias. Fatal accidente de tránsito en Guayaquil. Un hombre de 40 años y su hija menor de edad murieron arrollados por un camión en la vía perimetral a la altura del distribuidor de tráfico de la Espol en el sentido sur-norte. La moto terminó debajo del camión cementero y sus dos ocupantes murieron aplastados. Agentes de tránsito investigan las causas de este mortal siniestro. Y el cuerpo del sargento Galo Quesada en Santa Rosa, provincia del Oro, fue recibido con honores luego de haber sido asesinado en la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos cuenta que el uniformado tenía 22 años de servicio y deja a 4 hijos en la orfandad. Con el sonido de trompetas, en medio del dolor de familiares y compañeros de la institución policial, a la que sirvió por 22 años, recibieron el féretro del sargento de policía Galo Quesada en su domicilio ubicado en la Ciudadela Centenario en Santa Rosa, El Oro. El policía fue asesinado por unos delincuentes mientras brindaba custodia en una camaronera en la isla Puná, Golfo de Guayaquil, donde prestaba servicio hace 2 meses. Su hermano espera que su muerte no quede impune. No quede una impunidad más después de tanto sacrificio que mi hermano ha venido haciendo durante tantos años, cumpliendo el labor de una manera honesta, honrada. Autoridades de la policía de El Oro estuvieron presentes en el recibimiento, entre ellos el mayor Milton Ceballos, quien sostiene que continuarán con las investigaciones para capturar a los responsables de este crimen. Desde el momento que ingresamos a la institución, entramos con una vocación y el juramento que realizamos al país, a la patria, a la bandera, es ofrendar la vida si fuese necesario, por la seguridad de la ciudadanía. Galo Quesada, de 45 años, deja 4 hijos en la orfandad. Este jueves en el Comando de Policía de Santa Rosa levantarán una capilla ardiente y rendirán honores al uniformado, que perdió la vida cumpliendo su deber. Seguimos con más información. Un hombre fue asesinado a tiros mientras viajaba a bordo de un bus de transporte público en Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro. La policía busca a los autores de este crimen, que se suma a las más de 150 muertes violentas registradas en Machala. Fue en el interior de este bus donde ocurrió el crimen. La víctima fue identificada como Carlos Aldarriaga, de 23 años. Iba como pasajero en esta unidad cuando un sujeto le disparó. El hecho sucedió la tarde de este miércoles en Puerto Bolívar, en el cantón Machala. Estaba trasladándose hasta su domicilio. Bueno, el presunto sicario indica que hace unas 4 o 5 cuadras más atrás se suben. Y al momento de que proceden ya a bajarse la gente, ese momento le victimizan al ciudadano. Dentro del bus encontraron 3 restos de bala. Los agentes investigan las causas de este asesinato. No tiene antecedentes, ha sido consumidor, entonces la familia lo ha ingresado a algunos centros de rehabilitación. Con este caso, Machala supera las 150 muertes violentas en lo que va del año. Entre los crímenes más recientes está el asesinato de una pareja, cuyos cuerpos fueron desmembrados y abandonados en una guardarraya. Hechos que por el nivel de violencia mantienen en alerta a la capital orense. Más noticias a esta hora. Las piscinas del Parque Forestal en el sur de Guayaquil cumplen 8 años de completo abandono. Este espacio, que recordemos sirvió para competencias internacionales incluso y que fue semillero de campeones, se está cayendo a pedazos por falta de mantenimiento. Estefanía Arias recorrió este ya deteriorado complejo y preparó el siguiente informe especial para ustedes. Este era un espacio deportivo donde funcionaban 2 piscinas, una olímpica y otra semiolímpica respectivamente. Hoy solo queda el moho, agua estancada, maleza, el cemento cayéndose a pedazos, sumado a las graderías negras. El panorama empeora en el área de vestidores, que está completamente inundada. Las piscinas del Parque Forestal en el sur de Guayaquil están en total abandono desde 2014.
Desde ese entonces ya no ingresan nadadores, solo consumidores de droga, aseguran los moradores. Y de noche también así lo mismo, se meten a robar unas cosas por ahí que faltan. ¿Qué se llevan? Cables, unos fierros por ahí, se meten a robar. Y mi papi así con su machete por ahí para que los corran, pero igual nos da miedo, terror. Estas dos piscinas sirvieron para competencias internacionales, pero en el 2014 fueron cerradas y desde ahí están en completo abandono, como ustedes lo ven. De acuerdo al Ministerio de Cultura, esto es competencia del Ministerio del Deporte. Incluso en los exteriores de estas instalaciones hay un letrero de esta cartera de Estado. Sin embargo, la coordinadora de infraestructura, Daniela Quiroz, indica que no lo sabían. En estos meses no sabía que estábamos a cargo de este lugar hasta cuando tuvimos acercamiento con el municipio para identificar qué pasa con esas piscinas. Y como te digo, al verificar la información, se identificó que existía en el 2014 un contrato de uso y administración que nunca fue registrado en estas instalaciones porque no se firmaron actas de entrega-recepción. La responsabilidad general es del Ministerio de Cultura, porque ellos tienen el comodato suscrito con el municipio de Guayaquil. Quiere decir que desde el 2014 hasta ahora, ¿quiénes debieron darle mantenimiento a ese lugar? ¿Ministerio de Cultura o Ministerio de Deporte? El Ministerio de Cultura, al ser el beneficiario del comodato. Pero la coordinadora financiera del Ministerio de Cultura, Eliana Saltos, dice lo contrario. Lo que sí me parece extraño es que si no tuvieron la recepción de este espacio, tampoco tenemos ninguna comunicación ni nada en la que digan, oiga, tenemos este contrato firmado. Adicional a esto, se pudo evidenciar que están rótulos puestos como Ministerio del Deporte. Ahora ambas instituciones están en conversaciones para resolver este problema legal, con el fin de rehabilitar este espacio deportivo. Y así estamos despidiendo esta emisión de Televistazo con la invitación siempre a que nos vuelva a sintonizar a las 19 horas en nuestra emisión estelar, Gaby. Así es, Estefi, amigos, muchísimas gracias por su atención y siga atento a las noticias en ecuavisa.com. Que tengan una buena tarde.